Bien, niños y niñas, vamos a iniciar nuestra sesión de aprendizaje dando a conocer algunos datos generales. Área curricular, ciencias sociales, bloque, las sociedades organizadas y las actividades humanas. Contenido, características culturales sobresalientes de la población americana. Vamos a hablar sobre nuestra expectativa de logro. ¿Qué es lo que queremos lograr en nuestra clase? Conoce las culturas que han contribuido al crecimiento de la cultura americana. A medida que vamos desarrollando nuestra clase, vamos a ir conociendo acerca de estas culturas que han contribuido a que la cultura americana sea muy extensa y muy diversa. Bien, niños, vamos a explorar nuestros conocimientos con temas o conceptos que ustedes han visto en clases anteriores y conceptos que vamos a desarrollar en esta clase. Número 1. ¿Qué es cultura? Pensemos, niños, ¿qué es cultura? Bien, la cultura son todos los conocimientos, conjuntos o tradiciones que caracterizan a un pueblo. Número 2. ¿Qué expresiones culturales conocen? Sabemos que las expresiones culturales son todas aquellas que representan a un pueblo, como por ejemplo la literatura, la gastronomía, la danza, las costumbres, las tradiciones. Número 3. ¿Qué es anglosajón? Pensemos, niños, ¿qué es anglosajón? Bien, anglosajón es una persona que es originaria de un país donde se habla el idioma inglés. Por ejemplo, en América, los países donde se habla el idioma inglés tenemos Estados Unidos, Canadá, por así decirlo, unos ejemplos. Número 4. ¿Qué tradiciones culturales se celebran en nuestro país? Esta interrogante la vamos a contestar a medida que vamos desarrollando nuestra clase. Vamos a centrarnos en el tema. Características culturales sobresalientes de la población americana. ¿Qué son características culturales? Bien, las características culturales son las formas que representan a un pueblo o a un país. Las características culturales de la población americana son una combinación afectada por el movimiento colonial y la cultura prehispánica. De la mezcla de ambas surge lo que hoy conocemos como tradiciones y cultura de América. América se ha ido informando gracias al aporte de varias culturas. De ahí la gran variedad de idiomas y costumbres que posee. Sabemos, niños, desde que la llegada de los colonizadores a América y desde el descubrimiento, vinieron, implantaron sus ideas, sus costumbres, sus conocimientos. ¿A quiénes los implantaron? A nuestros aborígenes, a las personas que ya vivían en América. Hubo una mezcla de ideas, de conocimientos, de costumbres y tradiciones, y se formó una sola cultura en cada país. Es por eso, niños, por ejemplo, en nuestro país, nosotros hablamos el idioma español porque fue una costumbre enseñada por los españoles, que hasta el día de hoy sigue vigente. Bien, ahora vamos a hablar sobre los ejemplos de características o expresiones culturales de la población americana. Número 1. Literatura. ¿Qué es la literatura? La literatura es una expresión artística, oral o escrita, que representa los dotes ideológicos de determinadas personas, como por ejemplo, los libros, las novelas. Número 2. ¿Qué es el arte? El arte es una manera de expresar nuestros sentimientos estéticamente o comunicativamente. El arte se divide en 3 maneras. Podemos hablar de la pintura, la música, la escultura. Son los aspectos más relevantes acerca del arte. Número 3. La danza. ¿Qué es la danza?
Bien, la danza es una manifestación corporal del cuerpo a través de movimientos acompañados con música. La danza tradicional son las que representan culturalmente a un país o a un determinado pueblo. Número 4, gastronomía. ¿Qué es la gastronomía? La gastronomía son todos los platos o comidas típicas que representan a un país. Por ejemplo, en América tenemos los siguientes platos típicos que representan a determinados países. En Estados Unidos, uno de los platos o comidas típicas que representa a este país son las hamburguesas o las pizzas. En México tenemos los tacos, el guacamole. Si nos vamos aquí más cerca, a nuestro país vecino, podemos hablar de El Salvador, que la comida típica que representa más a este país son las pupusas. Y si ya nos enfocamos en nuestro país, una de las comidas típicas que más nos representa a nivel mundial son las baleadas, sopa de caracol. Número 5, eventos religiosos. ¿Qué son los eventos religiosos? Son las reuniones de personas que creen en Dios. En América hay muchos eventos religiosos que se celebran cada año, como por ejemplo Semana Santa, Navidad, el Día de Todos los Santos. Número 6, ¿qué son las costumbres? Son hábitos que se practican por un pueblo o un país. Por ejemplo, la Iglesia Católica, podemos decir como por un ejemplo, practica todos los años el hábito de crear alfombras de acerrín, utilizando acerrín de color en Semana Santa. Esto es una costumbre año con año. Bien, ahora vamos a hablar sobre la influencia cultural de otras culturas. ¿Qué es una influencia cultural? La influencia cultural es implantar costumbres o tradiciones de una cultura a otra. La conquista y la colonización de los países de América creó una mezcla de culturas, la cual originó una diversidad de costumbres y tradiciones en cada uno de los países que hasta el día de hoy siguen vigentes. ¿Qué costumbres o tradiciones podemos mencionar que siguen vigentes desde que llegaron los españoles a implantar sus ideas a América? Pero no solo los españoles, sino que también podemos hablar de los ingleses, de los portugueses, que son las tres culturas que vinieron a colonizar a América. Por ejemplo, el idioma. El idioma español sigue vigente, el idioma portugués, el idioma inglés. La cultura americana es una mezcla de la cultura prehispánica, la cultura de la época colonial y otras influencias como las inmigraciones desde países como Italia, Alemania, China, Japón y otros. Aquí hay un aspecto muy importante que ha influido también en que América sea un continente rico en cultura. Son las inmigraciones. Las personas vienen desde otros continentes a implantar sus ideas o conocimientos, costumbres o tradiciones en cada uno de los países de América. Por ejemplo, los italianos, los alemanes, los chinos y los japoneses, podemos ver que ahora en día son muchas las personas originarias de estos países que han venido y que viven y que implantan sus costumbres en América, convirtiendo a esta región del mundo en un paraíso cultural, donde sobresalen la música, el arte, la danza, la literatura, la pintura, el teatro y principalmente su gente. América geográficamente es un solo continente, pero la historia se ha encargado de diferenciar a América Latina de América anglosajona por sus diversas características y las formas de manifestación de la cultura. ¿Por qué se ha diferenciado América Latina de América anglosajona? Debido al nivel de desarrollo de cada uno de los países, ¿verdad? Hay países más desarrollados. Por esa razón, ¿verdad?,
se ha dividido América en dos partes. Ahora nos vamos a enfocar un poco acerca de las costumbres o tradiciones de nuestro país. Por ejemplo, número 1, gastronomía. ¿Cuáles son las comidas que nos representan ante el mundo o las que más se hacen o se consumen en nuestro país? Tenemos las baleadas, sopa de gallina india, nacatamales, las montucas, el atol de elote, por decir otros ejemplos. Número 2, celebraciones religiosas. Semana Santa, Navidad, Día de los Muertos, por decir algunos ejemplos. Número 3, celebraciones cívicas. Día de la Bandera, celebración Día de la Independencia, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Indio, el Día de las Fuerzas Armadas. Número 4, danza. Bailes folclóricos como el huancasco, la tusa, la polca de la rosa, el cascareño. Número 5, la música marimba, música folclórica, la punta. Y entre la música folclórica podemos mencionar el bananero, el barreño. Bien, ahora vamos a hablar sobre la distribución, crecimiento y desplazamiento de la población americana. El crecimiento de la población en América ha influido en que América sea un continente diverso de gran diversidad cultural. Un factor muy importante en la distribución de la población ha sido las condiciones naturales del territorio. Generalmente, las ciudades se han desarrollado cerca de los ríos, donde es posible el acceso al agua potable. A través de la historia, las sociedades han desarrollado tecnología que le ha permitido construir obras de infraestructura capaces de superar los obstáculos de la naturaleza. A medida que va creciendo la población, va creciendo sus costumbres y tradiciones. Una de las principales influencias para que la población se concentre en ciudades es el acceso al empleo y las mejores condiciones de vida. Las personas emigran a las ciudades más grandes, ¿por qué? Porque necesitan mejorar su nivel de vida, tener un empleo. El crecimiento urbano y las industrias de alta tecnología han experimentado un ciclo de auge y caída, lo que influye en los costos de vida. Algunos sitios reservados para los valores culturales e históricos se han reducido. Sabemos que debido al crecimiento de la población en las grandes ciudades, los sitios culturales son pocos los que se han mantenido conservados. Por ejemplo, en nuestro país podemos mencionar las casas de la cultura. ¿Qué son las casas de la cultura? Las casas de la cultura son sitios donde se trata de mantener viva la cultura de un determinado departamento o del país, donde se practican obras de teatro, danzas, música, siempre y cuando sean tradicionales. Bien, ahora vamos a llegar a nuestras conclusiones. Número 1. La conquista y la colonización de los países de América creó una mezcla de culturas, la cual originó una diversidad de costumbres y tradiciones. Número 2. Las inmigraciones de personas desde otros continentes han contribuido a que América sea un continente multicultural. Número 3. Honduras es un país con una diversidad de costumbres y tradiciones. Llegamos a nuestra asignación o a su tarea, niños. Me van a responder estas dos preguntas de acuerdo a lo que hemos desarrollado en nuestra clase. Número 1.
Escriba 3 costumbres o tradiciones de nuestro país. Número 2. Escriba 3 culturas que han influenciado en el crecimiento cultural de América. Bien, hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Espero que hayan aprendido acerca más del tema y sobre todo no olviden que lo importante en estos momentos es que estudien desde su casa y recuerden poner en práctica todas las medidas de bioseguridad, como ser el lavado frecuente de manos, utilizar mascarilla y lo más importante, evitar tener el contacto social con otras personas. Nos vemos, niños, hasta la próxima.